Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la hora en la que se vea este pues corto video y espero que es sustancioso para el espectador. Bueno, mi nombre es Rubén González, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital de Colombia, eh, curso sexta matrícula, y este video es para una materia que se llama Medios y Nuevas Tecnologías, en la cual el trabajo correspondiente es analizar el capítulo 3 del libro de Convergencia Cultural de Henry Jenkins, más específicamente el capítulo 3 que se llama En busca del unicornio de papel, que es un análisis de la transmedia junto con la película de Matrix, o bueno, con el universo de Matrix, porque como hablaré en contados segundos o minutos, eh, Matrix no solo son las películas, Matrix no solo es el videojuego, Matrix tiene un universo más allá y es bastante importante lo que pues realizó y cómo revolucionó el mercado, que es algo que ya hablaré un poco más avanzada la charla. Entonces, primeramente se muestra al humano, analicemos como primer vistazo lo que es Matrix, lo que significa Matrix y qué es lo que pretende mostrar Matrix. Primeramente, Matrix fue construido, tanto su guión de la primera película, con los problemas y las preocupaciones del momento de esa sociedad. Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Entonces tenemos todo el boom de la tecnología y de las ansiedades sobre temas burocráticos. Entonces, los hermanos Wachowski empezaron a analizar todo esto y dijeron, vamos a plantearlo en una película, vamos a intentar demostrar esto. Entonces, primeramente muestran al ser humano como una fuente de energía para la máquina, que sí es algo que ya nos hemos podido dar los compañeros de mi curso y muchas personas que analizan un poco la sociedad actual, nos damos cuenta que el ser humano efectivamente funciona y es lo que le da energía y lo que le da vida tanto a las máquinas, por llamarlo así, a las redes sociales, a los ordenadores, son los que cultivan eso, son los que le dan vida a esos entornos, ¿no? Entonces, primeramente tenemos eso. Para entender ya la construcción de los personajes, que es algo bastante importante, nos vamos a centrar, tal cual como decía en el libro, en Neo, en el personaje principal, en Neo, interpretado por un gran actor como lo es Keanu Reeves. Y entonces empezamos a analizarlo. Y es que para la construcción de su personaje, digamos que muchas personas han llegado a entenderlo como un salvador, por llamarlo así. O bueno, se ha dado a entender también a través de las películas como un salvador. Lo podemos, por decirlo así, tratar de conectar con Jesús, con Buda, con varios personajes, ya que tiene ese estilo de renacer, de ser un salvador, de buscar una cosa al otro, y tiene bastantes referencias religiosas. Nomás veamos que el nombre de la ciudad humana, cuando se sale de la Matrix, que es Zion, que es una referencia clara de la Biblia, y también en parte hacia la cultura rastafaria, porque allí también se hace clara mención de Zion, como esa tierra prometida, como ese lugar, tal cual como se nos es mostrado con Morfeo durante las películas, como que Zion es ese despertar, y que en cierta parte lo es porque es donde se encuentra esa decadencia de la humanidad por causa de las máquinas, no por causa de darle tanto peso y tanto desarrollo a las mismas, y cómo éstas desarrollaron esas capacidades para seguir explotando al humano y no tener como esa forma de rebelarse, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, analicemos ya qué viene a pasar, qué es Matrix, qué es Matrix. Matrix, como mencionaba antes, no solo son las películas, ni el videojuego. Matrix también tiene una serie de anime, también tiene una serie de cortos, tiene una serie de spin-offs y también una serie de cómics. Aquí es importante resaltar un punto muy claro, y es que los hermanos Wachowski para esto buscaron y contrataron gente que ya fuera más o menos reconocida entre lo que se conoce como parte del culto de ciertas culturas, como por ejemplo lo que era el anime, lo que son los cómics, lo que son los videojuegos. Gente que la rompiera en eso, gente que supiera cómo hacer sus cosas y que tuvieran su propio estilo y su propia imaginación a la hora de hacer las cosas y que lo representaran de una forma bestial. Entonces, primeramente tenemos eso, ¿no? Como segundo estándar, ellos, los hermanos Wachowski, los directores, dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a diseñar un guión, vamos a tratar de colaborar en eso, y la ideal es que ustedes se centren en el universo de Matrix, que ese sea su punto de enfoque, ¿no?
Entonces, al tener en mente que eso era Matrix, también les dieron su libertad. Representen los escenarios como está en el universo de Matrix, pero a su manera, con su forma de ver, de entender las cosas, y a la vez boten ahí ciertos datos que cada eso lo vamos conectando. Ese fenómeno se le conoce como la cross-media. Entonces, ¿qué pasa? Tanto así que nos podemos dar cuenta, pues siguiendo también la lectura, es algo que voy a explicar ya mismo, es que, por ejemplo, hay un hueco entre Matrix 2 y Matrix 3. Ese hueco es donde ocurre el videojuego. Es allí donde entendemos ciertas cosas que pasan y donde verdaderamente podemos llegar a comprender cierta cosa, y esto también genera una necesidad en el mercado, ¿no? La necesidad de consumir productos de la misma marca, que fue algo revolucionario para el momento, ya que se acostumbraba en Hollywood o en sí en las grandes industrias del cine a que toda esa construcción de la historia fuera de una sola toma, fuera de un solo tiro, por decirlo así, o sea, fuera una sola película que lo explicara todo, una sola cuestión que lo tuviera todo. Pero esta gente no, los hermanos Wachowski dijeron, ¿sabe qué? Eso me lo paso por donde me quepa, para simple y sencillamente, tanto según varios críticos, buscar más dinero, tanto como para otra gente, para tratar de ampliar más el universo y darle a la gente dos cosas. Primero, una solidez a la hora de la historia bastante buena, brutal, bestial. La verdad, Matrix es un gran universo, pero también darle la flexibilidad a la gente para que ellos crearan sus propias teorías, sus propias cosas, y empezaran a razonar y que se fuera construyendo eso. Entonces eso es un tema que se le conoce como una autoría cooperativa, ¿no? Que ahí es donde llega ese punto en los que los fans también tienen su propio peso y que le da a uno la libertad de tomar decisiones frente a ciertas cosas. O sea, no en cuanto a la trama, pero sí en cuanto a las teorías que uno lanza. Y los hermanos Wachowski siempre, en cualquier entrevista que le hacían, decían que, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades tiene Matrix? Y ellos contestaban más de las que usted puede imaginar. Tanto dando ellos un poco la libertad a la audiencia de que ellos pensaran y trataran de generar más teorías, pues obviamente eso, si se volvía famoso, ellos les servía porque decían, claro, sí, sí, nosotros pensamos eso. Entonces, pues eso como primer punto, ¿no? Luego también tenemos esas conexiones que mencionaba antes con distintos tipos de material, ¿no? Pues, como hablaba antes del tema de la Biblia, de ciertas religiones, de ciertas cosas. Pues le brinda a la gente ese sentimiento de déjà vu, de decir, yo esto lo conozco, yo esto lo he visto antes, y por ende ya intentan conocer un poco más. Esta parte la menciona Humberto Eco con la película Casablanca, pero también aborda, pues ya Henry Jenkins, con el tema de Matrix, esta misma cuestión. Llega y dice, esto es lo que se considera de culto, pero no porque sea algo muy refinado, algo que la gente haya sido intencional, no, sino porque toma diferentes aspectos, como lo que mencionaba, el tema del Salvador, el tema de Zion, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de asuntos que permiten que la gente se sienta más conectada hacia ellos y que les llame más la atención. Es más, hasta en el libro se menciona que en Israel y en buena parte de los Emiratos Árabes, la película, la tercera de Matrix, que es Matrix Revolutions, creo, si no estoy mal, la verdad. No, creo que esa es la segunda. Bueno, la tercera. La prohibieron por ser demasiado religiosa. Literalmente, porque ahí es donde ya se nota más el papel de Neo como el Salvador y que hace una interrelación con Jesús, y entonces pues ya sabemos todo el contexto, ¿no? Bueno, entonces, al generar este tipo de mercados que generó Matrix, como los videojuegos, los animes, los cortos, pues primero, como mencionaba antes, generó una gran cantidad de ganancias a nivel económico, porque la gente, que el público de ellos, por decirlo así, era el público joven, ya que eran los que más tiempo tenían para, no digamos desperdiciarlo, sino invertirlo en tratar de entender el universo de Matrix para poder ellos sacar más conclusiones, ¿no? Entonces, como primer punto tenemos eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa? Al generar esto, crearon varias conexiones. Por ejemplo, en la tercera película se menciona el papel de un chico, tal cual, no tiene nombre. Pero resulta que ese chico es el personaje del videojuego. Entonces también se menciona la llegada de la carta de la tripulación de Osiris. Y pues la gente que solo ve las películas dice, pero Osiris, ¿qué es eso? Pues sí, una tripulación ahí de una nave X y ya. Pero en el videojuego es donde se toma en serio qué es lo que pasa con ese Osiris, cómo se manda el comunicado, qué pasa allí. Entonces brinda más ese contexto y es algo supremamente bestial. Y es algo que revolucionó tanto
que ahora, por ejemplo, mucha gente cuando va a ver alguna película que salga nueva, alguna cosa, buscan contexto antes de, para no llegar, por decirlo así, tan novatos a analizar las cuestiones. Podemos analizarlo como, por ejemplo, con el fenómeno de la película de Mario Bros. Que recientemente salió. Hay gente que no conocía, pues, del tema de Mario y cómo funcionaban las cosas, y o se vieron el video, o se jugaron el videojuego, vieron algún video que tuviera relación como para ellos entender. Entonces ahí, punto extra para Matrix, la rompieron ahí. Entonces, ¿qué pasa? Este fenómeno de la cross-media se ha presentado ya en varias ocasiones. Por ejemplo, lo podemos ver con la franquicia de Star Wars de George Lucas, al igual que con otra franquicia también de George Lucas, que es la Indiana Jones, o con la franquicia de Tolkien del Señor de los Anillos, que se ha presentado ya no solo con videojuegos, sino con series aparte, con spin-offs, todo para que la historia se condense más y la gente la pueda disfrutar de cierta manera mejor. Sin embargo, no cabe más que resaltar, pues en este video que se hizo un poco extenso, la verdad, pero pues es que el universo es muy, muy amplio y es, o sea, trato de condensar las ideas más centrales del texto aquí. Y también pues ahí se menciona varios proyectos que también generaron la atención por medio de la creación de ciertas publicidades que ayudaban a eso. Es más, otro tema muy importante a resaltar es que en el videojuego hay ciertos cheat codes o, ¿cómo llamarlo? O trucos para tener ciertos beneficios en el videojuego. Y esto se encontraba en las vallas publicitarias de las películas. O sea, si quería que le fuera mejor en el juego, véase las películas, mi hermano. Entonces, tal cual. Pero bueno, ya a manera de conclusión, digamos que lo que realizó Matrix fue muy innovador para el mercado, fue algo que rompió con todo el estilo, es algo que hasta el día de hoy lo vemos y que es muy aclamado actualmente por la crítica, que es el MCU, o sea, el Marvel Universe, que pues están todas las películas de Iron Man, perdón, de Pantera Negra, de Thor, todo ese tipo de cosas que brindan más contexto como para que la gente vaya entendiendo más qué pasó, ¿no? Pero como tal, el que debutó con esto y el que la rompió primero, aunque la crítica le cayó a matar, fue Matrix. Porque pues estábamos como para el momento, como les comenté, en la que la crítica en que la gente estaba muy acostumbrada a consumir un solo producto y ya ese fue todo el universo. Como por ejemplo películas como Rescatando al Soldado Ryan, pues, una sola película, ya entendiste el contexto, ya chao, ya para qué necesitas más. Y así, mientras que esta gente llegó y dijo, nosotros vamos a cambiar con eso, vamos a empezar a a sectorizar más. ¿Para qué? Para que la gente, primero, pues consuma más dinerito para nosotros. Y segundo, para que la gente se interese más por construir, por sacar sus propias ideas, por decir, hey, esto me llamó la atención, voy a intentar indagar más sobre el tema. Entonces ya, eso fue a manera de conclusión. Espero que el video haya sido bastante de su agrado. Y nada, les deseo un muy buen día.